Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Elizabeth Smart. Este caso ya tiene muchos años de estar resuelto, pero lo interesante es que la víctima hizo un libro. Es decir, es el libro de lo que pasó oficialmente desde su punto de vista y hoy voy a estar contándoles lo que ella dijo. Pero no es solo eso, sino que también hizo varias entrevistas hablando acerca de su situación y de cómo procesó todo lo que le pasó. La primera vez que la vi fue en una charla TED en YouTube y por lo tanto ustedes también puede ser que conozcan esta historia a partir de eso, ya que era un video bastante famoso en ese tiempo. La verdad es que me causó mucha impresión su historia, pero aparte fue increíble cómo se manejó, cómo procesó todo, cómo hizo aparte para superar todo ese trauma. Como digo, este video está más que nada basado en el libro de la víctima, así que si ustedes quieren leerlo, les dejo el nombre ahí abajo, junto al link para comprarlo por Kindle, que es lo que yo hice. Aparte de todo eso, también les quiero decir que saqué un canal en inglés, así que si quieren verlo también está el link en la descripción. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella es Elizabeth Ann Smart. Nació el 3 de noviembre de 1987 en Utah, Estados Unidos. Elizabeth nació y creció en el estado de Salt Lake, en Utah. Es hija de Edward y Louise Smart. Además tiene 4 hermanos y una hermana. La familia de Elizabeth profesaba la religión mormona, por lo que se crió bajo esas tradiciones y estilo de vida. Aunque iba a una escuela pública común y corriente, y por lo tanto sus amigos, así como también su experiencia, fueron mayormente de lo más común. Elizabeth tuvo una infancia tranquila. Se llevaba bien con su familia y tenía una relación muy buena, así como profunda, con su madre. Por otro lado, su padre también era muy bueno con ella, era tranquilo y no solía enojarse si hacía algo mal. Le gustaba jugar con sus hermanos, era una buena estudiante, muy sociable y divertida. Hacía varias actividades extraescolares donde resaltaba en deportes y música. Elizabeth tocaba el arpa. Para cuando ocurre este caso, Elizabeth estaba en plena adolescencia, tenía 14 años y hacía cosas que correspondían con su edad. Le preocupaban sus amigos, ir a fiestas, tenía enojos de esa edad. Hasta el 2002 su vida había sido la de cualquier otra joven. De hecho, ella misma destacaría años más tarde que su infancia había sido una de las mejores que le podrían haber tocado, que su familia era también muy cariñosa, muy buena con ella y que en general la pasaba muy bien, lo cual es un contraste terrible con lo que sucede justamente ese año en el 2002. Al momento de los hechos estaba terminando sus estudios en la Bryant Middle School y preparándose para comenzar la escuela secundaria en Salt Lake High School. Hay un tema acá a entender. Mientras que Elizabeth había tenido una adolescencia bastante promedio, su familia era muy religiosa y ella también. Poco tiempo antes del secuestro, ella había escuchado a un profesor plantear que Dios los guiaba y que debían confiar en él. Claramente, siendo ella de una familia tan religiosa, pensó que esto era una señal y que Dios le iba a decir algo pronto. Lo que dijo el profesor fue 2 días antes de los hechos, cosa que dejó en un estado de shock a Elizabeth aún peor de lo inicial, ya que pensaba que se había estado pidiéndole a su Dios una señal de cuál era su misión en el mundo o qué debía hacer. Esto tenía que ser parte de ese plan. Estos pensamientos definitivamente no ayudaban para nada. Dicho esto, y teniendo en cuenta que ella tan solo tenía 14 años y que no podemos realmente describir mucho más acerca de su vida hasta ese punto, pasemos entonces al día de los hechos. Era el 4 de junio de 2002. Esa tarde la familia de Elizabeth asistió a un acto escolar donde recibió varios premios por su buen desempeño en los estudios y deportes. Luego de la ceremonia regresaron a su casa y no hicieron mucho más durante el resto del día. Después de cenar se fueron todos a dormir. Era un día más que nada normal a pesar del acto de la escuela por la mañana. Nadie realmente esperaba lo que estaba a punto de pasar. Elizabeth compartía cuarto con su hermana menor Mary, y de hecho ambas estaban durmiendo juntas en ese momento. A la madrugada, cuando esto ocurre, su hermana estaba al lado.
A primeras horas de la madrugada entonces del 5 de junio, entre la 1 y las 2 de la mañana, un hombre ingresó por una ventana de la casa, entró al cuarto de las chicas, le puso un cuchillo en la garganta a Elizabeth y le tapó la boca para que no gritara. Este hombre iba vestido enteramente de negro y era muy difícil ver sus facciones en la oscuridad. Mientras esto sucedía, Mary se despertó pero se hizo la dormida por el miedo. Entre susurros pudo escuchar cómo este hombre le decía: quédate callada y tranquila y no te haré daño. Luego se fueron por la misma ventana por la cual el hombre entró. Mary permaneció en su cama haciéndose la dormida por un rato más por miedo a que ese hombre siguiera dentro de la casa. A ella en ese momento le pareció eterno, esperaba a escuchar algún ruido, hasta que finalmente decidió ir a avisarle a sus padres lo que estaba sucediendo. Ellos en un primer momento pensaron que Mary solo había tenido una pesadilla, pero al llegar a la habitación notaron que Elizabeth ya no estaba y que las cortinas de la ventana parecían estar cortadas por un cuchillo. Inmediatamente llamaron a la policía y se pusieron a buscar a Elizabeth por los alrededores. Debo decir, más allá de todo, que el cómo actuó Mary fue muy inteligente. No hizo ruido y tampoco quiso interrumpir, porque primero que nada sabría que no podría hacer mucho por defender a su hermana. La realidad es que si hubiese gritado y llamado a su familia, podrían haber matado a su hermana o a ella e incluso a alguno de sus hermanos o a alguno de sus padres. If you do anything that causes any attention or causes someone to come, I not only will kill you, but I will kill anyone who tries to stop me. Lo mejor que pudo haber hecho por la seguridad de todas las personas en la casa fue esperar. I was very shocked and I was so scared. I just ran back in my bed and hopped underneath my covers. Cerca de la casa había una zona montañosa. Esa misma noche, después de desaparecer, Elizabeth sería llevada a este lugar. Para bajar de la montaña, el secuestrador debía pasar por el bosque y unas secciones empinadas. Lo que más tiempo llevaba era volver a subir, lo que era claramente un problema teniendo a Elizabeth de rehén. Por un lado, todavía estaría oscuro y tendría que guiarme, sabiendo que estaría buscando escapar. Sabía que podía obligarme a sostener la linterna, permitiéndole mantener el cuchillo en mi espalda lejos de él, pero sería incómodo moverse juntos, manteniendo sus manos agarradas con fuerza alrededor de mi brazo. Peor aún, sabía que no podíamos volver por el mismo camino por el que había bajado. Tendríamos que ir a la parte trasera de la montaña. Allí, la montaña era muy empinada y sin un sendero a seguir. La maleza y los árboles serían tan espesos que terminaríamos arrastrándonos sobre manos y rodillas. La persona que secuestró a Elizabeth se trataba de Brian David Mitchell, cosa que claramente en ese punto nadie sabía. No tenían pistas de quién podría ser el secuestrador y como había actuado durante la noche sería más difícil reconocerlo a pesar de haberlo visto. Mitchell había estudiado muchísimo la situación para poder entrar a la casa. Sabía dónde ocultarse antes y después del secuestro. Sabía quiénes eran los integrantes de la familia, conocía la casa y tenía el horario perfecto para atacar. Brian David en ese momento era un hombre de 49 años. Pero ¿quién era y por qué secuestró a Elizabeth? Mitchell nació el 18 de octubre de 1953 en Salt Lake, Utah. Su familia también profesaba la fe mormona, y según el testimonio de sus propios padres, Mitchell tuvo una infancia feliz y tranquila. Sin embargo, hubo algunos testimonios bastante particulares. Según su padre, él intentaba darle lecciones a Mitchell desde una temprana edad. Algunos ejemplos de esto son los siguientes. El primero, cuando a la edad de 8 años llevó a Mitchell a un lugar alejado de la ciudad y lo dejó solo ahí, indicándole que debía encontrar el camino a casa por sí mismo. Repito, tenía 8 años. Otro ejemplo recae a la misma edad, a sus 8 años, para enseñarle sobre educación sexual. Le mostraba fotos explícitas de genitales adultos de revistas médicas. Es muy probable que estas prácticas hayan tenido impacto en la vida adulta de Mitchell, pero aparte, y más que nada diría, en la parte sexual del asunto, además de la parte religiosa, porque eran dos cosas con las cuales él estaba completamente obsesionado. Llegada a la adolescencia, Mitchell comenzó a mostrar comportamientos problemáticos. Tenía constantes peleas con sus padres y casi no asistía a la escuela, y cuando iba era amonestado por mal comportamiento. El pico máximo de todo esto fue cuando a los 16 años se desnudó enfrente de una niña de 8 años y le pidió que lo tocara. Por esto fue detenido y encarcelado durante unos meses. Durante esta edad también comenzó a abusar de distintas sustancias. A los 19 años se casó por primera vez con Karen Minor, que por cierto era 3 años menor que él, con la cual tuvo 2 hijos.
El matrimonio no fue bueno y tampoco duró mucho, las peleas eran constantes y Mitchell no se encargaba de la crianza de sus hijos. Finalmente se divorciaron, Karen quería la custodia de los hijos, pero el día en el que se tenían que presentar en la corte para determinar quién se quedaba con la custodia, Mitchell se lo llevó a otro estado. Luego de que su ex esposo huyera durante 2 años, Karen logró recuperar a sus hijos, y no dejárselos a Mitchell sería una gran decisión. Por el lado de este hombre entonces, luego de perder a sus hijos, empeoró su consumo de sustancias y se unió a una comunidad Hare Krishna. Aunque más que estar interesado en la religión, lo que buscaba era un lugar para obtener comida y refugio. Luego de varios años conoció y se casó con una mujer llamada Debbie, con quien tuvo otros 2 hijos. Nuevamente, el matrimonio fue nefasto. Los hijos que tuvieron terminaron en un hogar de acogida. Durante este matrimonio se profundizó su relación con la iglesia y la fe, llegando a niveles de locura inimaginables. Servicios Sociales le prohibió ver a sus hijos. Finalmente se terminó divorciando de Debbie. En el año 1985 se casó con Elaine Barcy, una mujer 10 años mayor que él, divorciada y con 6 hijos. Para esta altura, Mitchell se hacía llamar Immanuel y decía que era un enviado de Dios. Por su parte, Barcy también venía con un largo historial de mala conducta, involucrada en la fe a niveles delirantes y vista por sus hijos como un monstruo. Durante los siguientes años, Mitchell iba por la vida presentándose como un pastor, enviado de Dios, entre otras cosas, viviendo como un vagabundo y seguido por su esposa Barcy. Unos meses antes del secuestro, Mitchell había estado en la casa de Elizabeth, ya que la familia lo había contratado por el día para realizar algunas tareas de refacción en la casa. Puede que a partir de ese momento es cuando Mitchell comenzó a planear el secuestro. Mitchell le habló a Elizabeth con respecto a su secuestro y admitió que durante un momento decidió detenerse y pensar, pero que se dijo a sí mismo: si Dios quiere que haga esto, lo permitirá. Esa mañana previa al secuestro, algo quemándose en el horno de la cocina hizo que el padre de Elizabeth dejase una pequeña ranura de la ventana en esta habitación abierta. Eso permitió que Mitchell fácilmente entrase a la casa y por ende al cuarto de las niñas. Pero además no era solamente la ventana, sino que él entró por la cocina, pero no había perro que pudiera ladrar para advertir, no había alarma y todos estaban profundamente dormidos. Para él esto solamente confirmaba que era una especie de enviado de Dios y que esta era su misión. No había nada que le impidiese secuestrar a Elizabeth. Por el lado de ella, a partir de ese momento comenzaría una lucha por algún día volver a confiar en algún lugar propio. Había sido secuestrada desde su casa y el hombre había llegado desde una ventana que ni siquiera estaba en su habitación. ¿Cómo volvería a pensar en su hogar como un lugar seguro después de esto? To me, my bedroom is the ultimate place in safe, and I really didn't know what the definition of fear was until that moment. Luego de llevar a cabo el secuestro, Elizabeth fue llevada a las afueras de la ciudad, a esta montaña. Se pasó la noche moviéndose por zonas rocosas sin un camino aparente y con un secuestrador muy enojado porque su pijama era de un color demasiado llamativo. Mitchell había montado una carpa en una zona bien alta. Ahí le presentó a Barcy, o más bien en ese entonces Hepzibah, como se hacía llamar, y también conoció el nombre de Mitchell, que en realidad se hacía llamar Immanuel, ya que en ese entonces no conocía sus verdaderos nombres y no sabía realmente quiénes eran. Por supuesto que la situación le pareció extremadamente extraña. Podía ver que el campamento estaba bastante preparado y hacía parecer que ya habían pasado mucho tiempo ahí. Pronto se dio cuenta de que estas 2 personas tenían claros planes para ella en ese lugar. Abriendo la solapa, la mujer me llevó a la tienda, que estaba llena de ropa de cama. Ya tenía instalada una palangana azul, de esas que los hospitales dan a las madres jóvenes para que laven a sus bebés recién nacidos. Ya la había llenado de agua limpia. Me empujó hacia un balde al revés y me dijo que me sentara en él. Me quitó los zapatos para correr, metió los pies en el agua caliente y los lavó. Luego me dijo que me quitara el pijama rojo. Retrocedí horrorizada. No, lloré. Ella frunció el ceño, sus ojos oscuros eran duros. Incluso entonces pude ver que no iba a poder decirle que no. Pero se obligó a tener paciencia. No lo sabía todavía, pero este iba a ser el día de mi boda. Se suponía que iba a ser una hermosa ocasión, así que la mujer se obligó a ser paciente, mostrando un poco de indulgencia, al menos por ahora. Barcy entonces la obligó a sacarse la ropa, diciéndole que si no lo hacía,
Mitchell se la arrancaría del cuerpo. Elizabeth para ese momento estaba llorando desconsoladamente y solo pudo hacer lo que le decían estas dos personas, completamente desconocidas. Después de esto, Bercy le dio una túnica para que se vistiera con ella. Su impresión acerca de esta túnica y de la ropa que le hicieron usar durante ese tiempo, que fue poca, fue que era muy rasposa e incómoda. Luego de esto captó algunas de las palabras que decía Mitchell. Te sello a mí en esta tierra, y lo que está sellado aquí en la tierra se sellará en la otra vida, y te considero mi esposa, ante Dios y sus ángeles como testigos míos. Evidentemente, ella al notar lo que estaba pasando, el tema de que se estaba por casar con este hombre que la acababa de secuestrar, gritó, se quejó, gritó que no se iba a casar, pero él simplemente le pegó, se puso de repente muy cerca suyo y le dijo: si alguna vez vuelves a gritar, te taparé la boca con cinta adhesiva, burlándose de ella, de sus preocupaciones y de todo lo que estaba pasando, cosa que seguiría empeorando a cada segundo durante los próximos 9 meses. The next 9 months, my days consisted of being hungry, being bored to death because he talked nonstop, always about himself. I had been forced to drink alcohol, which I'd never done before, and when I'd wake up, I'd find that my face and my hair was just crusted to the ground in vomit. Just every time I thought it couldn't get worse, something always happened. I eventually came to a point where I was like, okay, one day, somehow, I'm going to survive this. I'm going to get back to my family. Luego de la ceremonia donde Mitchell y Elizabeth se casaron, Mitchell le dijo que era momento de consumar el matrimonio. Ella no entendía lo que estaba pasando, por un momento pensó que era imposible y que nadie sería tan perverso, porque ella tenía muy en claro que era una adolescente de apenas 14 años. Era muy inocente y realmente no conocía el mundo. Además, les recuerdo que era de la religión mormona y por lo tanto había mucho cuidado con respecto a la educación sexual y estaba profundamente la creencia de que debían casarse antes de tener sexo. Entonces realmente no procesaba tan rápido lo que estaba pasando, porque no pensó que realmente este hombre sería capaz de hacer lo que ella se imaginaba. Pero sí, después de casarse, entre grandes comillas, violó a Elizabeth en la cama que habían preparado dentro de la carpa, la cual era incómoda, estaba sucia. Cada uno de los detalles alrededor de Elizabeth hacían la situación peor. Ese día la dejó sangrando y simplemente se fue. Según su testimonio, durante todos los días que estuvo captiva, Mitchell la violó todos y cada uno de ellos. En algunas ocasiones lo hacía más de una vez por día. There wasn't an actual 24-hour period that he wasn't able to rape me. Todo esto, por supuesto, en sí es horrible, pero una de las peores partes es cuando se dio cuenta de que estaba con dos personas sin un ápice de compasión o capacidad de razonamiento. He had a big cable bolted onto my leg, which was strung between 2 trees with a lock, she said. He had the key around his neck. Ante la primera violación, Elizabeth luchó y dijo que solo era una niña que todavía ni siquiera había comenzado a menstruar. Y Mitchell, por un segundo, se detuvo. Elizabeth tenía esperanza de que estuviese por ocurrir un milagro en el cual la dejarían ir. Tal vez eso le decía que no podía hacerlo, quizá pensando inocentemente que no lo haría porque era una niña que ni siquiera había comenzado a menstruar, pero más bien era una razón más del estilo ritual. Él no estaba seguro si estaría bien dentro de sus planes hacer eso, así que le preguntó a su esposa si estaba bien, si concordaba. Ella le dijo que sí y él prosiguió. A ninguno de los dos les importó la edad, qué le estaba pasando a su cuerpo, bueno, o siquiera todo el hecho de secuestrarla, por supuesto, pero no tenían un ápice de compasión. Debemos entender también lo que significó para Elizabeth estar ahí a tan corta edad. Hasta ese momento su vida había sido ideal. Creció con dos padres que la amaban, la trataban bien, tenía hermanos con quienes jugar. Y a pesar de que tal vez no le gustaban tanto sus amigos en la escuela, aún así tenía muchos recuerdos junto a ellos. A ella le gustaba su vida. Ahora, en su cabeza, Elizabeth estaba manchada, sucia, y la mayor pregunta que se hacía era si sus padres la aceptarían al volver. Ella sentía vergüenza de lo que le había pasado y no es la única. Esta manera de pensar se repite en víctimas de abuso todo el tiempo, el hecho de merecer lo que les está pasando. Sin embargo, ella tenía muy en claro que su familia la quería, que estarían buscándola y que no tenía nada que ver lo que le estaba pasando, que no era para nada su culpa y que por supuesto que la aceptarían. Pensé en mi mamá y mi papá. Entonces una idea terrible se filtró en mi alma. Si supieran lo que el hombre me había hecho, ¿todavía me querrían?
La pregunta me cortó hasta la médula. ¿Me seguirían queriendo todavía? ¿Me querrían o se sentirían como ya no la queremos? Sé que suena loco, pero así es exactamente como me sentí. Ya no me sentía como una persona completa, ni siquiera la mitad, como si fuera solo una parte de un ser humano. Me sentía asquerosa. ¿Quién podría quererme de regreso? ¿Quién podría querer hablar conmigo? ¿Quién sería mi amigo? Además de lo que le estaban haciendo, también le pusieron otro nombre, tal vez con la esperanza de poder controlarla un poco más. Le comenzaron a decir de un día para el otro, Shiar Hashab. Por otra parte, le ataron al tobillo un cable de acero que se conectaba a un árbol afuera de la carpa para que no pudiera escapar. También le hacía tomar alcohol y otras drogas. Mientras Elizabeth estaba secuestrada, la familia y los investigadores estaban haciendo sus máximos esfuerzos para encontrarla. El primer testimonio fue el de Mary, la hermana de Elizabeth, quien solo tenía 9 años. Ella contó lo que pudo ver y oír esa noche. Según cuenta, no pudo distinguir bien la cara del hombre. Gracias a su descripción, la policía elaboró un primer perfil de las características del sospechoso. Un hombre de estatura promedio, de entre 30 y 40 años, con abundante cabello y vello corporal. Había una particularidad en el testimonio de Mary y era que ella aseguraba reconocer y haber escuchado la voz de ese hombre, pero no recordaba de dónde. El mayor error en cuanto a investigación fue no declarar la casa como escena del crimen, por lo cual el lugar fue rápidamente contaminado. Las pruebas que hubiera ahí dentro de ADN ya no podrían usarse, o al menos no de la misma manera. Fue recién después de que montones de personas, entre amigos, vecinos y familia, entraran a la casa para empezar a ayudar, que declararon el lugar como escena del crimen y sellaron todo. Igual para ese momento, por la cantidad de personas que había, ya no significaba nada. Sellarlo en ese momento ya estaba hecho. Ya no había forma de usar el ADN o cualquier pista que hubiese dejado el secuestrador. La madre de Elizabeth fue separada del resto de su familia para tomarle testimonio una y otra vez. Su padre tuvo que pasar por un proceso similar. Primero estaba el hecho de que no querían que los padres recordaran detalles que no existían. Querían saber la historia de cada uno por separado, pero además, obviamente, la primera sospecha siempre es en el círculo interno. Se debía comprobar que ellos estuvieran diciendo la verdad y que, por supuesto, sus versiones de los hechos coincidieran entre sí. Al final del primer día, varios familiares y amigos estaban trabajando en un sitio web con mi foto e información sobre las partidas de búsqueda que se estaban organizando. En poco tiempo recibió más de 1 millón de visitas al día. Se ofreció una recompensa de $10.000 por cualquier información que condujera a mi rescate. En una semana había aumentado a $250.000. Todo el dinero aportado por donantes privados. El segundo día, cientos de voluntarios más vinieron a buscarme. La búsqueda se expandió más allá de mi vecindario hacia la ciudad y el estado. Con el tiempo, este número aumentó a miles. Como ella misma dijo, se organizaron grupos de búsqueda que incluían voluntarios y familiares. También se intentó buscar el rastro del secuestrador con perros rastreadores, pero no hubo resultados, y creo que la respuesta del por qué es obvia, ya que estaba todo contaminado y realmente no iba a traer resultados por más que intentaran. Los días y las semanas fueron pasando y no había rastros de Elizabeth. Es increíble porque los esfuerzos nunca cesaron, la gente seguía buscándola y aún así nadie podría haber pensado que estaba en una montaña, en el medio de la naturaleza, en una carpa atada a un árbol. Y no era solo eso, sus padres también aparecieron en televisión pidiendo por ella. Por lo que sea, algo de información, algún sospechoso o que directamente sus captores la devolvieran a su casa. Pero no importaba cuánta gente llegaran, nadie se imaginaba que estaría ahí y por lo tanto nadie pudo rescatarla. El primer sospechoso apareció a los 2 meses. Se trataba de Richard Ritchie, un hombre con antecedentes penales, abuso de sustancias y había trabajado en la casa de los Smart haciendo refacciones. Fue detenido y entrevistado como persona de interés en el caso. Sin embargo, murió de una hemorragia cerebral mientras estaba detenido. No se pudo probar su participación en el secuestro de Elizabeth, así que fue descartado como sospechoso, una vez que ya había muerto y que de todas formas no podían preguntarle. Por suerte para ellos, esta no era la persona que la había secuestrado, así que no pasaba nada. Tenían que seguir buscando al verdadero secuestrador. Digamos que si Richard Ritchie hubiese sido el secuestrador real, Elizabeth probablemente hubiese quedado abandonada en alguna parte para siempre. Mientras tanto, Elizabeth vivía con un hombre que le decía que su vida iba a ser como la de Adán y Eva, que iban a caminar desnudos por la naturaleza. Como dije, pensaba que tenía alguna clase de misión divina, que era el elegido. Y a pesar de ser justamente el elegido de Dios, él hacía de todo: sustancias, alcohol, cualquier mal hábito que se les ocurra, él lo hacía.
justificándolo todo con que debía descender a lo más bajo para poder aprender, que debía convertirse en aquello malo para poder mejorar, y les hacía hacer lo mismo a las dos personas que tenía al lado, a Elizabeth y a su esposa. En ocasiones llegó a llevar a Elizabeth a la ciudad, pero la hacía ponerse un velo y la amenazaba con que si hablaba con alguien, la mataría. De hecho, una de las mayores formas de controlar a Elizabeth fue decirle que si no hacía lo que le pedía, mataría a su familia. Así que ella pensó que lo mejor sería simplemente hacer lo que él le pedía, lo que él le exigía, para poder estar en paz hasta que alguien la rescatase, o hasta la primera oportunidad que tuviera de escapar de él. Si alguien le hablaba mientras estaban en público o le preguntaba algo a ella, él respondía que por su religión no podía mostrar la cara en público ni hablar con desconocidos, y se iban rápidamente del lugar. Es así como se mudaron a California, cubiertos de pies a cabeza cada uno, siempre usando la excusa de que era por religión, aprovechándose de que era 2002 entre 2003 y que apenas había ocurrido el 9/11. La gente temía preguntar y no quería tener nada que ver con esas cosas, por lo tanto era una salida segura para ellos. Mitchell le confesó que su plan en realidad era tener a varias menores ahí en su campamento, que ella no sería su única esposa y de hecho en un momento casi captura a su segunda víctima. Ha llegado el momento, dijo. El Señor nos ha preparado, estamos listos, debo salir y conseguir otra esposa. Esto se lo dijo unos 6-7 meses después de capturarla a ella. Y de hecho Elizabeth no estaba para nada contenta con esto, mientras que quería tener a otra persona que la entendiera, que estuviera ahí para ella, que supiera por lo que estaba pasando. A la vez no podía permitir que otra chica pasara por eso mismo. No quería imaginarse que no podría hacer nada cuando él violase a esta nueva chica. Y que lo hiciera con más personas, le pareció una idea nefasta. Según Mitchell, la nueva esposa debía cumplir con todos los requisitos como Elizabeth. Debía ser joven y pura, además de mormona. Mitchell le contó cómo llegó a la persona que quería llevarse. Para este momento, por cierto, él seguía haciendo de pastor, de persona muy religiosa, de elegido del Señor. Una vez que terminó, me dirigí con el resto de la multitud a la escuela dominical, donde la lección fue sobre Daniel en el foso de los leones. Los tontos misioneros mormones seguían tratando de sacarme de la escuela dominical para asistir a su clase especial, pero les dije que quería seguir aprendiendo sobre Daniel, esos jóvenes tontos. ¿Qué saben ellos de algo? Creo, sin embargo, que la lección fue inspiradora. ¿Hay alguna duda de que yo era como Daniel en el foso de los leones? Ahí estaba yo, todas estas almas malvadas a mi alrededor, todas estas personas malvadas y desagradables que me habrían destrozado si hubieran sabido lo que pretendía hacerle a uno de sus hijos. Finalmente fuimos a la reunión sacramental, pero nuevamente me decepcionó. No había chicas jóvenes aceptables a la vista. Empecé a pensar que quizá todavía no era el momento. Quizá el Señor solo estaba probando mi fidelidad. Quizá fue una prueba como la de Abraham e Isaac. Después de que terminó la reunión, estaba caminando por el estacionamiento cuando un automóvil se detuvo y bajó la ventanilla. Un hombre que se había sentado a mi lado en una de las reuniones asomó la cabeza y me invitó a volver a su casa para cenar con su familia. Deberías haber visto la comida, fue hermoso. Pollo cubierto de almendras y salsa, judías verdes, puré de papas y postre. A todo esto lo decía enfrente de su esposa y Elizabeth porque ellas en la montaña no tenían casi nada para comer. Le gustaba presumir absolutamente todo el tiempo. Me enteré de que tienen una hija. Ella será mi próxima esposa. Afortunadamente puedo decirles que no lo logró. Cuando intentó llevársela encontró apenas una abertura en la casa y aunque logró entrar se encontró con un hombre dormido. Por sus ronquidos se dio cuenta de que era demasiado grande para él y tuvo que huir. Con la excusa, por supuesto, de que en realidad no era lo que Dios quería y que probablemente era una prueba y encontraría a su esposa en otro lugar. El giro en las investigaciones vino cuando Mary, la hermana de Elizabeth, recordó de quién era la voz que había escuchado esa noche. Según ella, era de una persona que había trabajado en su casa tiempo atrás. Se trataba del hombre que había estado haciendo arreglos en la casa hacía unos meses. Su familia lo recordó como Immanuel, un vagabundo al cual le habían pagado para hacer refacciones, la cual era su historia típica. Él le dijo a Elizabeth qué es lo que hacía y también les mintió con respecto a cuál era su nombre. Efectivamente se trataba de Mitchell. Gracias a esta nueva descripción de parte de la familia, se pudo hacer un identikit de Mitchell, el cual apareció en todos los diarios de la ciudad. Recordemos, para este punto, muchas personas estaban buscando a la joven, estaba todo el mundo siguiendo las noticias,
conocían su cara, conocían el caso y querían encontrarla. Una de las claves para localizar a este hombre fue que el identikit apareció en el programa de America's Most Wanted. Varias personas lo reconocieron, entre ellas familiares y amigos del mismísimo Mitchell, quienes además aportaron fotos de él para la policía. Ahora la identidad de este estaba en la primera plana de todos los diarios y programas. Es así que en marzo del 2003, varias personas reconociéndolo gracias a haberlo visto en la tele, reportaron avistar a Mitchell en la ciudad de Sandy. La policía, que fue informada sobre esto, lo localizó cuando se encontraba acompañado de una mujer y una niña con la cara tapada por un velo. Se trataban de Barcy y Elizabeth, respectivamente. We're here to announce officially that we have found Elizabeth Smart and that she is here and well. She's happy to be home and we're so happy to have her home. Los oficiales reconocieron inmediatamente a Elizabeth y a Mitchell, así que lo detuvieron. Elizabeth fue llevada a un hospital y luego con su familia, mientras Mitchell fue encarcelado a la espera del juicio. We've heard bits and pieces, as I've mentioned before. We don't feel a need to know what happened. En realidad, Elizabeth no le dijo nada a nadie hasta que llegó el juicio, es decir, nadie sabía exactamente qué le había pasado durante esos 9 meses. Y sus padres no le querían preguntar, no querían forzarla a tener que revivir eso que le había traumado tanto. There were certainly a lot of things that I had never heard before, and I had no idea what she had gone through. Barcy también fue encarcelada y acusada como cómplice. Barcy fue la primera en ser sentenciada en el año 2009. Una vez que pudo ser llevada a juicio, admitió ser culpable y fue sentenciada a 15 años de prisión. Se tardó tanto en iniciar el juicio ya que en varias ocasiones tanto Barcy como Mitchell se declararon incapaces de afrontar un juicio luego de ser examinados por profesionales de la salud mental. Claramente había algo que no estaba del todo bien. Por otro lado, el juicio de Mitchell se demoró un año más y recién en el 2010 fue declarado competente para afrontar el juicio. Anteriormente, en el 2005 y 2006, había sido declarado incompetente. Pese a esto, Mitchell se comportó de manera inusual en el juicio. Tuvo que ser retirado del recinto ya que se ponía a cantar canciones religiosas, lo cual en realidad es muy común ya que muchas personas prefieren el psiquiátrico a tener que pasar tiempo en la cárcel. The time is far spent, there is little remaining. Then hasten ye heralds, go forward proclaiming. Entonces, actuar raro no comprueba que tengas problemas, pero no solamente es molesto, sino que también, evidentemente, hace que puedan pedir más exámenes, o al menos retrasan un poco el juicio. La defensa de Mitchell intentaba buscar la inimputabilidad del mismo, alegando que estaba loco y que no era consciente de sus actos. Sin embargo, esto no dio resultados y fue hallado culpable y sentenciado a 2 cadenas perpetuas por el secuestro y violación de Elizabeth. Como dije antes, Elizabeth fue muy fuerte mentalmente. Después de haber estado captiva, logró salir adelante. Terminó sus estudios y comenzó una carrera universitaria. Se convirtió en activista por las mujeres secuestradas, dando numerosas conferencias y charlas. Además, junto con su familia, escribió el libro Bringing Elizabeth Home, o Trayendo a Elizabeth a casa, donde cuenta en primera persona cómo fueron estos 9 meses en los que estuvo secuestrada. Así que, como dije antes, abajo está el link directo a donde yo lo compré. And what's going through your mind when you're 14 years old? I was praying so hard for an escape. I kept looking, I kept waiting for something to happen, for some way for me to get away. I just have so much to look forward. I just don't need to look back. También se hicieron algunas series y documentales relatando los sucesos. Ella dijo algo que me parece muy importante, ya que es en realidad en lo que se basa para poder seguir adelante en su vida. Una y otra vez repitió esto, que la mejor lección que puede dar es la que su madre le dio a ella el día de su rescate. Lo que le hicieron fue horrible, pero vivir feliz y perdonar sería la mejor venganza. Que esas personas no valían ni un segundo de su vida. Recordar el pasado solamente le daría satisfacción a ellos y a nadie más. En su vida eso no tenía ni un segundo de importancia.
En el 2012, Elizabeth conoció a Matthew Gilmore y se casaron ese mismo año. El matrimonio continúa hasta el día de hoy y tuvieron 3 hijos, Chloe, James y Olivia. Por cierto, en el 2018, hace unos años, salió en libertad condicional Elaine Barcy y Elizabeth intentó por todos los medios pedir que la justicia no la dejara en libertad, ya que según ella era la mujer más malvada que conoció en su vida, y que era evidentemente un peligro para la sociedad. Sin embargo, le otorgaron la libertad igual. Está registrada en la lista de abusadores sexuales y no puede acercarse a establecimientos educativos ni a niños. Al menos algo es algo. Para finalizar les dejo esta frase. No sé qué fue lo que llevó a tanta gente a intentar ayudarme. Está más allá de mi capacidad para comprender por qué tanta gente buena estaba dispuesta a trabajar y sacrificarse por mí, una niña que ni siquiera conocían. Todo lo que sé es que estoy más agradecida de lo que las palabras pueden expresar. Y hasta el día de hoy sigo siendo la chica más afortunada del mundo. Why did you decide to now write about it? There's a lot of reasons why, but I think the biggest is because I do a lot of public speaking. Every time I speak, someone comes up to me and says, I was raped and I've never told anyone that to pay the mortgage on the house. I mean, I have had so many disclosures come to me. That's really one of the main reasons that drove me, because I want to reach out to those survivors and those victims. I want them to know that these things do happen, but that it doesn't mean that you have to be defined by it for the rest of your life. You can move forward and you can be happy. Así que bueno, hasta acá llegamos. Díganme qué opinan acerca del caso y si quieren pueden ir a ver las entrevistas de Elizabeth, ya que cuenta varias cosas más ahí. De vuelta les dejo el libro y mi canal, mi tercer canal, el que está en inglés, abajo en la descripción. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.